Bienvenidas y bienvenidos a su canal Sinvergüenza 2.0. Otra vez Mario. Lujo. Hoy viene con un video espectacular, sobre todo con una sorpresa que me dio, porque es muy pro Trump. Está eufórico, está muy feliz. Yo, por lo contrario, no soy pro Trump, nunca me gustó. Mucho menos me gusta Kamala, mucho menos. Y yo desde Obama dejé de seguir a esta gente que desbalanceó al mundo, aunque pensé en algún momento me pasó por la cabeza de que podían derrotar a Trump, a quien yo no tolero ni toleraba, aunque pienso que en este momento puede ser quizás el remedio para tantas cosas malas que están pasando. Ojalá que sea para bien. Les garantizo un super video. Mario es el mejor, inclusive estamos tratando de profesionalizarlo, de que venga al canal todas las semanas. Estamos buscando recursos para que sea más consecuente con nosotros, que ya es impresionante todo lo que aporta. El feedback por Mario ha sido fenomenal. Lo quiero mucho, los quiero a todos. Por favor, no se olviden de suscribirse y de darle like y mandárselo a todo el mundo. Y la campanita. Chao. Saludos amigos, miren quién traje hoy, la superestrella de este canal, Mario Nasí. ¿Cómo está Mario Rey? Bien, gracias a Dios. Como decimos acá en Venezuela, vivito y coleando, disfrutando de la vida a lo máximo en todo lo que se pueda. Así es, así es. Pues Mario está eufórico, ganó Trump y él está súper contento. No es mi caso, yo no quería que ganara ninguno de los dos, esa es la pura verdad. Me parece que Estados Unidos se atrasó en muchos años con estos dos candidatos y con lo último que ha pasado allá. Pero bueno, hay gente que está muy contenta, hay gente que está muy triste. Háblanos de las cosas positivas que nos va a traer Trump y por qué estás tan contento. Bueno, primero, a pesar de que yo vivo en Latinoamérica y en Venezuela y dentro de convulsionadas revoluciones mundiales y locales, mi admiración por Estados Unidos como país es muy grande. Es muy, muy grande. He tratado de conocer de cerca su historia, su evolución, a pesar de errores que puedan haberse cometido como cualquier país en su crecimiento y en su desarrollo histórico y político. Como país, como sociedad es muy grande y es grande porque siempre he leído y he tratado de vivir un lema que es contundente en su evolución. El lema, en mis palabras, es más importante la libertad que la igualdad. Y eso, cuando lo escuché hace muchos años por primera vez, me hizo pensar muchísimo y me hizo decidir de que la independencia de Estados Unidos, a pesar de todas las vicisitudes históricas que atravesó y los errores que pudo haber tenido humanamente hablando, fue el acto, yo no voy a mencionar la palabra revolucionario porque es una grosería para mí, fue el acto más contundente de evolución humana habido en la historia moderna y contemporánea, más que la Revolución Francesa inclusive, porque la Revolución Francesa termina en una matacina y en emperadores como Napoleón Bonaparte y reyes como Luis XVIII, mientras que la evolución norteamericana, a pesar de la esclavitud y de la guerra federal y todo lo demás, evolucionó hacia cada vez mayores niveles de libertad y de conciencia. Ahora, que la evolución de un país como potencia tenga que atravesar sucesivos hechos como los que han venido ocurriendo, es algo regular y humano. No estoy justificando nada, sino poniéndolo dentro de un contexto histórico de la historia humana general, no solamente Estados Unidos. Podemos hablar desde Babilonia, desde Ur, Caldea y desde los asirios y qué sé yo, todos los imperios de la antigüedad y inclusive de la época moderna. Somos humanos y tenemos que analizarlo desde el contexto humano. Por lo tanto, Estados Unidos es el gran país desde su independencia, a pesar de los defectos que le puedan achacar y que los tiene. Ahora, ¿qué pasa para mí? Este gran país comenzó a desarrollar, en mi concepto muy personal,
un libertinaje pensativo, político, conceptual de las cosas. Si yo no puedo decir a qué sexo pertenezco, si yo no puedo decir qué definición me tengo que dar a mí, porque cualquier definición que me dé a mí es un insulto para los demás, entonces ya estamos llegando al colmo. Y esto no es solamente en cuanto a sexo, esto es en política, esto es en literatura, esto es en conceptos filosóficos, esto es en todo, en todo. ¿Y por qué digo en todo? Porque esto arranca de círculos intelectuales, de círculos universitarios y académicos, y va filtrándose hacia la base de la sociedad norteamericana como un gran hallazgo de culpabilidad histórica. O sea, los próceres son culpables, los independentistas son culpables, todo lo que se ha hecho en Estados Unidos es una gran culpabilidad histórica, por lo que hay que pagar y hay que reivindicar todo eso. ¿De qué manera? Destruyéndose. Destruyéndose. O sea, la esclavitud es un privilegio norteamericano, la discriminación es un privilegio norteamericano, todo es culpa norteamericana, y como es culpa norteamericana vamos a aplicar una política de autosuicidio, vamos a tumbar todo, vamos a quemar todo, woke, y esto, woke, ya está, esta intelectualidad que es suicida, en mi concepto muy personal, ya aburre, asusta, llega un momento en que asusta porque se vuelve absolutista, porque no admite otro criterio, porque no acepta otra idea, porque lo que dice es la única verdad, se vuelve una especie de religión monogámica, impositiva, inquisitorial, ya no es intelectual, ya no es académica, ya es simplemente extremismo al extremo. Y eso es lo peligroso de una sociedad que trata de ser Robin Hood, justiciera consigo mismo y con la humanidad, y que nada de lo que se ha hecho sirve, y no se sabe si de lo que se va a hacer va a servir tampoco. O sea, tenemos que suicidarnos masivamente, como ocurría en Estados Unidos con algunas sectas que se aislaban y se mataban de repente todos, desaparecían, se morían todos, con un mesías que tenían que los impulsaba hacia ciertos criterios. Varias veces pasó así. Como ocurrió aquí en Guyana también, estuvo de moda eso, y se suicidaban colectivamente porque no encontraban otra solución al vivir de alguna manera. Entonces, hay que liberarse de eso, hay que volver a la amplitud de criterios, a lo humano. Los humanos somos discriminadores, lamentablemente. Tenemos que aprender a no serlo. Los humanos somos acusadores, traidores a lo mejor. Tenemos nuestras facetas buenas y nuestras facetas negativas. Tenemos que corregir las negativas a través del impulso de las buenas, pero no negativizar todo, no negativizar. Esto transcurre en la historia de Estados Unidos, transcurre en la economía de Estados Unidos, transcurre en el vivir de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tiene que desaparecer como país y reconstituirse, que los que lo propugnan no saben cómo hacerlo y no tienen ni idea. Tienen idea de la destrucción, pero de la reconstrucción no. Es como en Latinoamérica, ¿sí? O sea, la consideración positiva o negativa, la leyenda negra o la leyenda dorada. Ahora, menos mal que en Latinoamérica estamos más avanzados y la leyenda dorada ha tomado mayor campo, porque ya inclusive en países tan nacionalistas como México ya no se habla de independencia, sino de la separación de México, de todo el dominio, de todo el sistema de gobierno español, desde la metrópoli hasta, no las colonias, se llamaban virreinatos y se llamaban capitanías, tenían su categoría. O sea que hay nuevas consideraciones que no son destructivas como ha venido ocurriendo a veces en Venezuela, pero son constructivas hacia lo real. En Venezuela hemos retrocedido hacia lo woke. ¿Qué es el wokeismo venezolano? Bueno, les doy un solo ejemplo, les puedo dar muchos ejemplos. La avenida Francisco Fajardo, aquí en Caracas. No sé cuántas personas saben quién fue Francisco Fajardo. En resumidas cuentas, se cataloga a Francisco Fajardo como el primer mestizo venezolano, primer mestizo de Venezuela, así se le cataloga. ¿Okay? Hijo de una india Guayquerí, si no me equivoco, y de un español, primer mestizo. ¿Y qué significa? ¿Por qué le digo primer mestizo? Porque el mestizaje ha sido el símbolo de la sociedad venezolana, el cruce de grupos que han venido o que han estado acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa agarrar y sacar el nombre de Francisco Fajardo, que es la representación de lo que es la sociedad venezolana, en donde la discriminación ha bajado a lo más mínimo en comparación a otras sociedades por este mestizaje, y agarrar y poner a Guaycaipuro? Pero Guaycaipuro no es Venezuela, es por algún grupo indígena aquí en Los Teques, no es Venezuela, no es el mestizaje, la mezcla del negro con el blanco, con el español, con el italiano, con el árabe, con el judío, no es la mezcla.
Guaycaipuro al revés, se llega con Guaycaipuro a un wokismo racista, un puritanismo histórico. Entonces, por eso en Estados Unidos se abrió el abanico, se está abriendo el abanico. Y considero que Trump, a pesar de los defectos que pueda tener como persona, como grupo político, como las agrupaciones que lo apoyan a él, que hay, de extrema derecha lo hay de extrema derecha, ¿cómo no? Hay grupos que rayan en una extrema derecha, pero, un minuto, pero hay también grupos que tienen su equilibrio político y analítico. También podemos decir de los demócratas, me van a perdonar, los demócratas también tienen grupos que rayan en la extrema derecha, pero se considera esta extrema derecha progresista, progressive, es una extrema progresiva, ¿sí? Pero entonces no se le puede llamar extrema, son progresivos. En cambio, a los de Trump se les llama extremistas hitlerianos, ¿sí? Nazis, cosas de epítetos de eso. Ahora, pero ¿por qué la Kamala Harris era igualito que el presidente Chávez, que mostraba así por televisión? Mire, mostraba como diciendo, mira, yo soy morenito, yo soy descendiente de negro. ¿Y qué pasa? ¿Quién le preguntó? Si en Venezuela siempre se ha dicho, epa, mi negro, ¿cómo está? Y se le dice a un blanco, y se le dice a un rubio, y se le dice a un alto, se le dice a un bajo. Aquí no hay problema de decir, epa, mi negro, epa, mi caballo, epa, mi llave, se decía. Y se dice todavía, hola, mi negro. A mí me dicen, epa, mi negro, yo no tengo nada de negro. Yo tengo de negro solamente el bailar y la música. ¿Okay? Pero entonces resulta ser que la Kamala Harris se quería destacar como de color oscurito. A veces se hacía india y a veces se hacía negra. Y quería captar los sectores populares. ¿Y qué le pasó? ¿Quién votó por Trump? ¿Por qué votaron los latinos por Trump? ¿Por qué los negros en Estados Unidos votaron en grandes cantidades por Trump? Algo dice la votación sectorial y grupal que ha recibido. Alguna queja tienen. O sea, no es tan extremista uno y no es tan liberal la otra. Y salvadora la otra. ¿Okay? Hay que equilibrar las situaciones. Y además Estados Unidos, termino con eso, Estados Unidos es una potencia. Estados Unidos se puede estar jugando lo potencial. ¿Y qué significa eso? Bueno, tiene derecho a jugarse su historia. Tiene ese derecho. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? El problema nuestro. Estados Unidos es una potencia y no puede dejar de ser potencia. Y si quiere dejar de ser potencia, es un suicidio. Y Trump hizo muy bien en su primera presidencia. Hizo muchas cosas muy buenas. Frenó a los chinos en cuanto a su economía. Hizo resurgir la inversión interna. Mayor cantidad de empleo, menor inflación, una serie de elementos positivos, que una potencia como Estados Unidos se lo merece. ¿Por qué se lo merece? Por una sola razón, le voy a decir. Le voy a decir una sola razón. ¿A dónde van la mayor parte de los habitantes del mundo que no están de acuerdo con lo que está pasando en su país, económica, política, etcétera, etcétera? ¿A dónde van? ¿A Estados Unidos? No van a Rusia, no van a China, no van a Cuba. Antes venían a Venezuela, venían proporcionalmente grandes cantidades, venían a ver lo que podía absorber, pero como país grande, Estados Unidos, la meta es Estados Unidos. Ellis Island, la Estatua de la Libertad, Ellis Island, vamos a emigrar allá, Hamburg American Line, ¿sí? El futuro, y hasta hoy en día pasan por selvas, pasan por Darién, se meten con las mafias de pasainmigrantes, hacen todo lo posible con tal de llegar a Estados Unidos. Y cuidado, los que van a Estados Unidos no son todos tren de Aragua, como han venido diciendo de los venezolanos. Esos epítetos no los merecemos nosotros. Nosotros hemos exportado grandes cantidades de profesionales, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Los de tren de Aragua es un reflejo de algunas personas de lo que son en el país y están exportándolo al exterior. Pero no de la inmigración millonaria venezolana, así de otros países. Buscan en Estados Unidos un futuro. Están equivocados. Díganle, convénzalos, por favor. Convenza a los que van a Estados Unidos corriendo todo tipo de riesgos de que están equivocados y tienen otras opciones y que las apliquen. Vamos a ser realistas. No estoy defendiendo a nadie, estoy viendo cosas. Bueno, imagínense, ¿cómo refutarle a Mario tantos puntos de vista buenos? Para mí es importante que haya venido porque la verdad es que primero, a mí la política no me gusta, generalmente no doy mi opinión política y tal, pero cuando ganó Obama pensé de que iba a haber algo como más moderado, más como parecido a mí, y después la decepción ha sido brutal. La mayor decepción de mi vida, digamos, viendo políticas extranjeras, fue Obama.
Y después yo creo que perdió Kamala Harris porque se parecía mucho y empezó muy tarde y no tenía algo contundente como, porque sí hay un problema en Estados Unidos. Hay un problema donde hay gente que quiere hacer desaparecer a los Estados Unidos y bueno, ya ese miedo se disminuyó en gran valor ganando Trump. En eso yo estoy claro, pero mira, Mario, nadie lo puede decir mejor que tú. Realmente te agradezco mucho eso. Ahora cuéntanos un poco cómo va a afectar para bien, para mal, a nivel geográfico mundial y sobre todo a nosotros los judíos y a los venezolanos, que al final del día es lo que nos interesa, pues nuestra gente en Israel y nuestra gente en Venezuela, nosotros mismos que vivimos acá. Sí, hay en los dos idiomas fundamentales judíos, el yiddish y el ladino, hay una manera de preguntarse. Es gut für die Juden, lo dicen en yiddish, es bueno para los judíos en yiddish, y en ladino se dice, es bueno para los judíos, es bueno para los judíos. Entonces lo decía mi abuela, es bueno para los judíos, sí, es bueno para los judíos, para adelante. A mí no me analicen nada, es bueno, para adelante. Ahora, ¿qué voy a analizar yo? Me quedo a buscar la quinta pata al gato, ¿ok? Entonces, no digo, hay un elemento muy importante que analizar dentro de la historia de los judíos de Estados Unidos. Es muy interesante esta historia. Yo creo que es la inmigración que ha llegado a Estados Unidos más polifacética. Cuando hablo de polifacético significa de que a Estados Unidos inmigraron judíos de Europa y de muchas partes del mundo, sobre todo de Europa Oriental, con pertenencias políticas, ideológicas y culturales muy diversas. Estados Unidos fue un país que tuvo una inmigración judía socialista de la parte oriental de Europa y tenía una cultura y comenzaron a difundir una cultura socialista. Crearon colegios, estos judíos socialistas que venían de la parte oriental, crearon colegios socialistas judíos en Estados Unidos, publicaron una prensa judía en Yiddish en Estados Unidos que el abuelo de mis hijos la leía aquí en Caracas, ¿ok? Forwards, el periódico Forwards en Yiddish, socialista. La abuela de Débora recibía hasta hace no tantos años el Forward. Ok, entonces fíjense, o sea, este es un solo grupo que llegó a tener centros culturales, llegó a tener comunidades, llegó a tener colegios de formación socialista y yiddishista, que era sindicalista. Fueron los primeros sindicalistas en las fábricas textiles de Nueva York. Hay que leer esta literatura que es muy interesante. Y por otra parte tenían los grupos ultrarreligiosos, todos los grupos que hasta hoy en día permanecen en Nueva York, que sea los Satmar, los Lubavitch, etcétera. Fíjense, dos extremos. Y en la mitad tenían los judíos alemanes que venían a fundar instituciones como la Bnei Brit, que eran prácticamente occidental, asimilacionista, desde Alemania que venían. O sea, y por otra parte estaban los judíos sefardí. O sea, existieron muchos grupos judíos, cada uno con su tendencia, y estas tendencias enriquecieron la vida judía en Estados Unidos y la vida mundial, porque se proyectaron, como Estados Unidos fue una potencia y es una potencia, los judíos norteamericanos proyectaron su vivir hacia las demás comunidades. Ejemplo, mi padre quedó huérfano en la Primera Guerra Mundial porque mi abuelo luchó en el ejército de Turquía, en los Dardanelos, y murió ahí con su hermano. Y en Turquía, en Istambul, se recibieron becas de la Bnei Brit de Estados Unidos para aquellos muchachitos huérfanos que siguieran estudiando en los colegios judíos de la Alianza y otros colegios judíos más que se pudieran mantener. Les doy solamente este ejemplo, como existieron muchos ejemplos más con la Joint, ¿sí? Con todas las organizaciones que los judíos norteamericanos establecieron y enfocaron sus propósitos en ayudar y en socorrer a sus hermanos que pasaban. No solamente eso, le voy a dar ejemplos a veces más contundentes. Fíjense usted, hubo una guerra japonés-rusa, 1905, el Pacífico, el norte Pacífico. Japón ganó la guerra. Fue la primera vez que una potencia asiática le ganaba en la historia del mundo a una potencia europea. ¿Saben lo que hizo el gobierno japonés? Le agradeció al banquero judío de Nueva York, el señor Schiff,
por haberle extendido un gran préstamo y con él haberse rearmado contundentemente para enfrentar la expansión rusa. Y porque Schiff le dio préstamos a los japoneses, si él ni siquiera a lo mejor sabía dónde quedaba Japón, ni le interesaba ese año. ¿Sabe por qué? Pero declaró diciendo de que los pogroms que están haciendo los rusos, ¿sí?, en contra de los judíos, estos cosacos desgraciados, van a perdonar la palabra, violando mujeres judías, tipo Hamas, ¿sí? Entonces había que vengarse de alguna manera si era posible. Y una de las maneras era meter el dedo en la llaga. Japón, gánale a estos locos. Y más todavía, varios banqueros paisanos norteamericanos ayudaron a Lenin, a Trotsky, dieron fondos, le cogieron fondos para ellos, porque eran comunistas. No eran comunistas ni socialistas, les interesaba eso. Simplemente habían vivido la persecución de los judíos en la parte oriental de Europa con los pogroms. La habían constatado familiar, histórica, noticiosamente, como el pogrom de Kishinev, y estaban obstinados y ayudaron a que el zar desaparezca de la escena, Nicolás II. Wow. Hay que escucharlo bien y con mucha atención, porque aquí todo lo que ha dicho hoy pues nos pone un poco más en contexto, calma la ansiedad que tenemos todos, porque perdón que te interrumpa. Ahora concluyo, que no concluí, perdón, Alberto. No, al contrario. Es gut für die Juden, es bueno para los judíos. ¿Cómo puedo saber si es bueno para los judíos? Primero esta pregunta. Me enseñaron, está en Turquía, está en Alaska, está en donde está. El que está conmigo es bueno para nosotros. ¿Okay? Y ahí comienza mi consideración. Y luego es bueno para el país, etcétera, etcétera. Primero, si yo no me tomo en consideración primero, no existe nada. Lo demás es hipocresía. Lo generalizado es hipocresía. Todo comienza conmigo. Y esto no es individualismo y no es egoísmo, sino simplemente de mí se esparce. Después de mí se esparce lo que es bueno para mí hacia los demás. Porque yo no quiero lo negativo. Si es bueno para mí, yo soy bueno para los demás también. Y entonces, cuando digo eso, cuando pienso en ese criterio que me inculcaron a mí, que yo lo entiendo y lo tomo como mío también, hago lo siguiente. A mí que me digan que Trump es extremista. Ahora, ¿por qué les digo eso? Les digo eso porque es gut für die. Bueno, claro que es bueno. ¿Por qué digo que es bueno? No porque yo lo supongo, porque hay antecedentes. Yo me determino en antecedentes. ¿Cómo calificar, aunque sea provisionalmente, sin ser futurista, lo que va a hacer una persona? Me fijo en lo que hizo. Ahora, si va a cambiar, ya no es problema mío. Adivino no soy. Pero Kamala Harris, por lo que ha dicho, por lo que ha pensado, y Biden, a pesar de que tuvo una política mucho más flexible que su papaíto, ¿sí?, el negrito del batey, ¿sí?, entonces, que ayudó, y sí ayudó, con condiciones y esto, aquello, tú sabes, sin acercarse al fuego, pero soplando el fuego, ¿okay? Entonces, pero muy diferente. Entonces, pero Trump tiene un aval, y un aval muy grande a favor de Israel, ¿okay? Y ese aval, ojalá que se repita y que crezca, es la ilusión de cualquier persona que está viviendo el momento en que estamos viviendo nosotros los judíos a nivel mundial y a nivel regional en el Estado de Israel. No podemos ser pretenciosos, ideológicamente salvacionistas del mundo, con una amplitud de criterios tan grande que es prácticamente mesianismo. Es un mesianismo. Tikkun Olam. En Estados Unidos los judíos progre lo llaman Tikkun Olam en hebreo. O sea, vamos a corregir al mundo, vamos a arreglar al mundo. Y comencemos por Estados Unidos, porque Estados Unidos, pues, si arreglamos Estados Unidos, esto se va a reflejar en el mundo. O sea, Estados Unidos no tiene que ser una potencia, no tiene que ser un país fuerte, tiene que ser un país que acepte a Europa. Tiene que ser un país que acepte a la OTAN, que tiene que ser un país que acepte que los chinos desastren todo lo que les dé la gana económicamente y que los rusos se metan en donde les dé la gana. O sea, todo es por la unión, por el entendimiento. Ese entendimiento te conduce al cadalso. Tienes que ponerle freno a cualquier elemento que va progresando hacia lo negativo, ¿okay? Y Trump, ¿por qué respaldo a Trump?
respaldó a Trump por lo que él hizo por Israel. ¿Qué? Epa. Menciónenme. O sea, ¿les parece poco agarrar la embajada de Estados Unidos y llevarla a Jerusalén? Reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Si hay algún judío que le pueda reprochar eso a Trump y que solamente por este hecho no lo acepte, como yo lo acepto y le agradezco en el alma, me reconoció mi capital histórica, mi capital tanágica, mi capital nacional, más grande que eso, que Jerusalén, Har Zion. ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Qué quiere que haga más? Reconoció al Golán como Israel, que tanto los bombardearon desde ahí a los kibutzim que tenemos en la Galilea. Yo trabajé en nuestros kibutzim. ¿Saben cómo trabajaban? Trabajaban con tractores protegidos por barras, o sea, por muros de hierro, por muros de metal, porque desde arriba disparaban a cada rato y mataban a cada rato gente. Los sirios estos, desde los lugares que tenían de escondite y para disparar, que fueron revelados por Eli Cohen, en paz descanse. Entonces, reconoció, Golán es nuestro, sí es nuestro, sí es de Israel, que vengan a pedirlo, que vengan a tomarlo, pues, que se lo tomen a Israel a ver. Jerusalén es de los judíos, es de Israel, es la capital del Estado de Israel, lo reconozca la nación, lo reconozca el papá Abu Qasem Abu, no sé qué vaina, no me interesa. Yo tengo derecho a exigir lo que es mío. Y que me digan los musulmanes en qué parte del Corán está mencionado Jerusalén. Yo quiero saber, yo les pregunto, que me digan una mención de Jerusalén, Al-Quds, como lo llaman ellos, en sus escrituras sagradas. En cambio, ¿cuántas veces no está mencionado en nuestros Tanaj y en nuestros rezos? Jerusalén, a cada rato, no hay otro pueblo. Y no estoy exaltando nada, es una realidad lo que estoy diciendo emocionalmente, porque me emociona eso, si tuvieron derecho, lo siguiente, si tuvieron derecho de conquistar Eretz Israel, los musulmanes, y montar encima del templo 2 mezquitas. Ahí nadie dice nada. Pero cuando los judíos reclamamos que Jerusalén es una ciudad judía históricamente, religiosamente, en todos los aspectos, y es nuestra ciudad número 1 y única. En cambio, en el Islam están Meca y Medina. Jerusalén después, con Omar, en el siglo VII. Y nosotros desde la época patriarcal. ¿Ok? Entonces, simplemente, señores, hay cosas que entender y darle el derecho a la gente. Nosotros exigimos ese derecho porque nuestro derecho está constatado en evidencias. ¿Por qué no quiere el mundo occidental cristiano y el mundo islámico que Israel progrese en sus arqueologías? En sus hallazgos arqueológicos, como está al lado del templo, métanse un día cuando vayan a Israel, métanse en todo lo que ha hecho al lado del muro, la prolongación del muro del Estado de Israel en cuanto a arqueología y vida judía en Jerusalén, para que nos demos cuenta de quién es Jerusalén, en el corazón de quién está Jerusalén. ¿Y saben lo que hicieron los árabes cuando estaba Jerusalén en manos de Jordania? Pusieron un cementerio delante del muro del lamento para que nadie se acercara al muro del lamento, y construyeron prácticamente hasta 10-15 metros de distancia del muro del lamento para que nadie pudiese transitar por ahí. Nadie dijo nada, ni contra el cristianismo ni contra el islam, pero contra los judíos sí. Basta que los judíos reclamen algo de su derecho para que todo el mundo brinque diciendo, que son 15 millones, ¿quiénes son esos tipos para reclamar? No. Bueno, más elocuente no puede ser. Aquí no hay mucho que refutarle a Mario. Yo te agradezco muchísimo todo eso. Solo quería, para terminar, que nos contaras un poco cómo es la situación con Venezuela y Estados Unidos, cómo lo ves. Hay muchos nervios, muchos venezolanos que están allá en una situación semilegal o legal, pero no saben cuál va a ser su futuro. ¿Cómo ves tú las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Qué consecuencias? ¿Lo ves? ¿Lo tienes? ¿O? Yo creo que me anticipo a decir que estamos en 2 extremos. Extremos por parte de las autoridades del gobierno venezolano y extremos por parte del gobierno de Trump. Bajo el gobierno de Biden se había respirado algo, se había aflojado el torniquete algo con el intercambio de prisioneros, la continuidad de los trabajos de concesiones petroleras, ¿sí? a cierto nivel, de donde Venezuela naturalmente que obtenía sus divisas mayoritariamente,
¿sí? Por la exportación petrolera, 600, 700 mil barriles. Esto no se puede hacer sin ayuda norteamericana, ni en términos tecnológicos, ni en términos comerciales. No se puede hacer. Punto. El principal interés de Venezuela, esté en el gobierno quien esté, creo que tiene que ser cómo coordinar con Estados Unidos la explotación petrolera, explotación, comercialización, etcétera, etcétera, y las acciones financieras, bancarias internacionales que Estados Unidos le trancó a Venezuela, ¿sí? Por diferencias políticas, conceptuales y reales. El gran problema para mí está en que ni el gobierno venezolano actual, ni el futuro gobierno norteamericano puedan asumir una posición de flexibilidad para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque una acción de flexibilidad para el gobierno venezolano sería una especie de claudicar, según algunos, en sus supuestos derechos de haber ganado o no las elecciones, de estar o no en el poder. O sea, primero, ese hecho real, el haber ganado o no las elecciones, que es algo que todos sabemos por cómo transcurrió y cuál es la realidad del caso. O sea, esto no se presta a ningún engaño porque es algo evidente, es evidente para los que votaron, los que estuvieron en las votaciones, tanto del oficialismo como de la oposición, tanto de las Fuerzas Armadas que vigilaron esto, cuidaron eso. O sea, hay muchos elementos que son reales en cuanto a los resultados, y no se puede tapar el sol con un dedo. El gran problema está ahí. ¿Cómo hacer una transición en la que tanto los elementos del gobierno como los elementos de la oposición no se agarren a batazos, no se descalifiquen y a través de esta descalificación no sufran consecuencias indetenibles? Es una situación difícil dado el hecho de que va a asumir el gobierno de Estados Unidos Trump. Ahora, puede ser un hecho positivo, puede ser también un hecho positivo. Trump puede decidir de un plumazo, tomar una decisión pragmática como lo es él, porque él es pragmático, no es ideológico extremo, es muy pragmático, como buen hombre de empresa. Businessman, sí, Él seguro. es pragmático, él no anda con ideologías y con shminiot bavir, como se dice en hebreo, con gimnasias así, con gimnasias mentales. Es pragmático. A lo mejor dentro de su pragmatismo se da cuenta la situación que vive Venezuela como país en su sociedad y sobre todo en sus capas políticas, y elabora una transición que no sea dolorosa para nadie y que sea contundentemente positiva para el país. O sea, que resguarde a los que piensan que pueden tener dolencias por la transición y que apoye la evolución positiva y lógica que no solamente se merece Venezuela, porque siempre se la ha merecido, es extraordinario país, no solamente como su población, su geografía, todo, y volvamos a tener a nuestra gente acá en el país de vuelta para que colabore en esta reestructuración del país, porque es muy importante. Mucha gente habla del problema económico. El problema económico no es tan grave, se soluciona muy rápidamente. El problema para mí es el problema de la creación de nuevas capas dirigenciales del país, en lo profesional, en lo cultural, en lo investigativo. O sea, exportar petróleo es una cuestión de tecnología rápida y solamente tiene su costo, más nada. Y hay elementos que lo hacen rápidamente. Pero formar generaciones que puedan atender las necesidades evolutivas positivas del país, eso no es soplar y hacer botellas. Eso toma su tiempo, necesita su personal. Pero tú crees que a partir de enero, cuando Trump entre, va a haber un cambio significativo entre los dos países, para los venezolanos que viven allá, para nosotros? Yo soy optimista. Yo soy optimista a pesar de que mucha gente pueda ver en Trump a un extremista y que este gobierno se trate de resguardar de este extremismo por sus declaraciones ideológicas y carnaval político. Pero Trump en su pragmatismo ha dicho cosas como: no vine a continuar guerras sino a terminar guerras. O sea, no vine a seguir con conflictos sino a terminar, a acabar con los conflictos, que es lo que más le interesa a Estados Unidos también como potencia. No le interesa tener fuego prendido por todas partes. ¿Okay? Y creo que esta política de no seguir con guerras y tener consensos, acuerdos,
como empresario y político es muy positivo para Venezuela, ya que los demócratas no tienen este criterio de empresario y político. Lo de ellos solamente política, porque son profesionales políticos y punto. Ven con temor al mundo empresarial. Bueno, Mario, no hay nadie mejor que tú. Eso lo tengo que decir públicamente. Yo me siento muy feliz. La verdad es que no hay nadie que entienda de todo. Bueno, venezolano, judío, profesor, activista, buena gente, lo mejor, Mario, lo mejor. Si ustedes supieran todas las cosas buenas que me han dicho por traer a Mario al canal, se sorprenderían. Yo te agradezco muchísimo, Mario. Obviamente elevas el nivel del canal y el mío propio, porque prometo revisar todo lo que tú dijiste hoy para mi propio para mi educación política, geográfica, como judío, como venezolano. Lo voy a hacer y espero que todo el mundo le haya gustado. ¿Quieres terminar con unas palabras, Mario? Sí, solamente quería decir que me preguntaron sobre Estados Unidos. En Estados Unidos hablan del melting pot. Melting pot es que se está derritiendo de la confluencia de varios grupos étnicos, históricos, culturales, un melting pot, ¿okay? Se van ensamblando, ¿okay? Yo tengo tres realidades: una admiración por Estados Unidos por ser un melting pot a pesar de las discriminaciones, porque somos humanos y discriminamos hasta que nos acostumbramos a entendernos. Al principio la discriminación es porque no nos conocemos y eso toma su tiempo. Nos conocemos, toma su tiempo. Esto no es como soplar y hacer botellas, ¿sí? Estos son transformaciones que vamos asimilando paulatinamente. El melting pot americano, el melting pot israelí, en donde supuestamente, según he leído, no sé si estoy equivocado, hay judíos que provienen de 70 y pico, 80 y pico regiones o países o culturas de colores, que sea menús digestivos y literaturas y maneras de ser, ¿sí? Y bueno, y por otra parte estoy viviendo y he vivido en un país que también es un melting pot. O sea, tengo tres melting pot. Admiro y vivo tres melting pot. En Estados Unidos, porque está una parte de mi familia. Acá en Venezuela, que adoro este país y es un melting pot extraordinario. E Israel, no hay quien lo supere como verdadero melting pot. A pesar de todas las recriminaciones, mi hija menor que está ahí, la madrija de ella, mi hija, es blanca como la pared. La madrija, la dirigente de ella, por un tiempo bastante prolongado, fue una judía etíope, una flaquita con rulos que brincaba como un resorte, simpatiquísima. Nunca mi hija me dijo: mira, esa negrita me está dando órdenes. Nunca. Y la adoraba, siempre se adoraron y confluyeron. Algo más bello que eso. Algo más bello que eso. Una humanidad que se valora, que tiene finalidades comunes en cuanto a la libertad, en cuanto a la convivencia. Ocurre en estos tres países, en cada uno de una manera evoluciona diferente. Querido, Dios te bendiga. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Le dan like, se suscriben al canal. Mire, hemos crecido, cada vez que viene Mario crecemos el doble. Así que ya saben, chao a todos y nos vemos pronto.